Tiene la palabra el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Facundo Suárez Lastra. Gracias, señor presidente. Es notable cómo visten con un traje lujoso como si fuera una reforma tributaria a una sucesión de parches con los que vienen a reparar la falta de programa económico y sobre todo los propios agujeros que le están pegando al presupuesto que sancionamos acá hace unos pocos meses. Esto no es una reforma integral, bien pensada, es todo lo contrario. No fue el gobierno con sus equipos técnicos que dijo, el presidente de la Cámara presentó un proyecto en función de un compromiso que tenía, que apuntaba a resolver un problema real, que había muchos contribuyentes que estaban siendo exigidos por encima de su capacidad contributiva por el retraso en la alícuota, en la base de la alícuota de la ganancia a las personas físicas. Buscan una mala solución que señalamos en aquel debate y ya anunciaban que lo iban a resolver como opción cargando con un aumento tributario importante que vestían de rebaja impositiva, también vestían falsamente a las sociedades. Entonces, es muy difícil, primero porque no nos vemos, porque no nos encontramos, porque si nos encontráramos, yo le diría al presidente de la comisión que debata con nosotros, que debata con los que pensamos, con lo que decimos, que no debata con el neoliberalismo, porque el neoliberalismo en la Argentina, el único que existió, se llamó peronismo durante 10 años. En este Congreso se privatizó YPF, en este Congreso se privatizó Aerolíneas Argentinas, en este Congreso se privatizó Gas del Estado, se dieron en concesión SEGBA, se hizo todo lo que había que hacer. En este Congreso se aprovechó, se sancionó una reforma educativa que transfirió sin recursos la capacidad fiscal de atender el gasto público en educación. Hubo neoliberalismo en la Argentina, pero no somos nosotros, no forma parte de este debate. Fueron ustedes que no se hacen cargo de lo que hicieron en la Argentina. Entonces, no nos hablen de neoliberalismo, no nos vengan con los cuentos de Estados Unidos. Hablemos de esto. Hablemos de que resolvieron financiar un bache que le generaron a su propio presupuesto, que es el programa, según el ministro de Economía de la Nación Argentina, el programa económico es el presupuesto, y ustedes lo financian en 60.000 millones de pesos. Ahora, había caminos. Por ejemplo, si miraban bien el presupuesto, hubieran podido observar el camino de los más de 60.000 millones de pesos que tiene este presupuesto en sectores que están exentos del impuesto a las ganancias. ¿Y qué mejor oportunidad que esta? ¿Cuándo, si no ahora, con esta crisis o con esta emergencia, para generarle un poco de equidad y que todo el mundo pagara impuesto a las ganancias? Pero como son revolucionarios, progresistas y no miran el presupuesto, siguen siendo absolutamente conservadores, yendo por lo más fácil y lo que castiga al sector productivo. Entonces, y vienen con cifras que Estados Unidos, que la CEPAL, que Europa. Mira, hay una cosa que es clara. En la Argentina, la relación entre en el impuesto a las ganancias entre lo que aportan las sociedades y las personas en la República Argentina, las sociedades aportan el 60% y las personas el 40%. Los países de la OCDE, que son el modelo, que son las sociedades a las que aspiramos, tienen una relación absolutamente inversa. Aportan las sociedades el 30% y las personas físicas el 70% por las razones que muy bien explicó el diputado Laspina en su intervención. Entonces, acá lo cierto es que se subestima la necesidad de la inversión. Lo cierto es que la Argentina tiene una caída abrupta en su inversión. Lo cierto es que la Argentina ha perdido 13 puntos en 10 años de capacidad de inversión con relación a 4 puntos en 10 años de su capacidad de inversión, que estamos por debajo de la tasa de reposición del capital físico que se requiere para que funcione la economía. Lo cierto es que estamos hipotecando el futuro porque lo que no reparamos y no invertimos hoy va a bajar la tasa de productividad de la economía argentina en el mediano plazo. Y si a eso le agregamos
lo que le estamos haciendo al patrimonio, a los activos de capital de los argentinos, lo que le estamos haciendo a las personas físicas con la catástrofe educativa, lo que está sucediendo en esta pandemia, que hay 1,5 millones de alumnos que han abandonado el sistema en sus 3 niveles, estamos comprometiendo seriamente el futuro de la Argentina. Entonces me parece que es hora de que nos dejemos de macanear, que nos dejemos de inventar argumentos, que nos dejemos de vestir con cifras equivocadas. La Argentina tiene el drama de la inversión. Si no consideran y no nos vengan a decir que nosotros pensamos que la inversión solamente se logra bajando impuestos, de ninguna manera. Bajar impuestos, en el caso que hubiera que bajarlos, es uno de los elementos. Con 40% de economía informal, lo que dijo Pastori del Banco Mundial es un informe de microempresas sobre el promedio de las microempresas, sobre cuánto le significa la ganancia bruta de las empresas, la tasa impositiva, la tasa tributaria global. Y somos el segundo país del mundo. Hay un 106% dicho por el Banco Mundial de tasa impositiva sobre la ganancia bruta de las sociedades en la República Argentina, solamente superado por las Islas Camores, que son unas islitas chiquitas en el África, cerca de Madagascar, para que se ubiquen muy cerquita de Seychelles. Ahí quedan las Islas Camões, que son las únicas que superan lo que nosotros tenemos en presión tributaria real en la República Argentina. Entonces, si no trabajamos por mejorar la macroeconomía, que es la principal fuente de pobreza en la Argentina, el principal constructor de pobres, nada más hay que ver las estadísticas, hay que ver las cifras, son absolutamente consecuentes a lo largo de nuestra historia. A medida que sube la inflación, que nos descuidamos, que la desatendemos y que no utilizamos los medios que están utilizando ahora para resolverla, sube inmediatamente el nivel de pobreza. Y así, como sube tan rápido, también se ha demostrado que va bajando rápido. Ya termino en un minutito. Que va bajando en la medida que se hacen las cosas con mayor seriedad y mayor consistencia. No es solamente promover la inversión, ser prudente con los impuestos sin aumentarlos. Hay que tener una política internacional respetable, considerada en el mundo. Hay que tener una macroeconomía razonable. Hay que tener una institucionalidad que no sea exorbitante. ¿Cómo le vamos a pedir a un país que piensa en invertir cuando le tratamos la ley del Ministerio Público, la de reforma fiscal, cuando exportamos carne por primera vez en muchos años, haciendo un negocio importante con un mercado que está esperando nuestra capacidad de producir y lo cerramos de un día para el otro? No les quiero contar la cantidad de mensajes de peronistas que he escuchado que se agarran la cabeza con esto. No se agarren la cabeza, reaccionen, cambien el rumbo, salgan de la cúpula de cristal que se encuentran, sean capaces de juntarse a conversar, porque si no conversamos en serio y siguen con viejas recetas, la crisis se profundiza e hipotecamos absolutamente nuestro futuro. Nada más, señor presidente. Gracias.